Queridos amigos, la pandemia del coronavirus ha alterado el normal desenvolvimiento de nuestras vidas. Acá en el Perú estamos cumpliendo una cuarentena vigilada por las Fuerzas Armadas y policiales como un medio de impedir el implacable contagio de este virus. El gobierno, día a día, con su presidente a la cabeza, hace esfuerzos enormes por adecuar la infraestructura hospitalaria y conseguir el indispensable equipamiento y de alguna manera ayudar a la heroica tarea de médicos, enfermeras y auxiliares que día a día luchan por salvar vidas humanas. Lamentablemente, a estas alturas se puede comprobar que la pandemia ha sobrepasado todos nuestros esfuerzos. Siguen los contagios, siguen los muertos y solo nos queda cuidarnos de acuerdo a las normativas sanitarias a la espera de una vacuna salvadora. En esta dramática situación he proseguido trabajando para presentarles esta vez el tercer y último capítulo de la serie Bolívar en Lima. Bolívar, en los 3 años que estuvo en el Perú, fue acompañado en las tareas de gobierno por peruanos de reconocido prestigio y gran solvencia moral. El primero de ellos fue indudablemente José Faustino Sánchez Carrió, orador vehemente, poeta, abogado, republicano total, que había nacido en Huamachuco, en la región La Libertad. Integró el primer gabinete ministerial de Bolívar y lo acompañó en su viaje al norte hasta la batalla de Junín. Con él firmó el acta de la creación de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Corte Superior de Justicia de Trujillo y de la convocatoria al Congreso de Panamá. Lamentablemente, Sánchez Carrió no pudo sobrevivir a la república que él había ayudado a crear, porque el 2 de junio de 1825, 6 meses después de la batalla de Ayacucho, murió víctima de un aneurisma en el hígado cuando tenía 38 años de edad. El Congreso de la República lo calificó de peruano emérito en el grado heroico y eminente. Bolívar, apesadumbrado, dijo de él: tenía talento, tenía probidad y un patriotismo sin límites. Para el gran historiador peruano Jorge Basadre, Faustino Sánchez Carrió fue el civil más eminente de la independencia. Otro personaje importante fue don Hipólito Unanue y Pavón, diputado e integrante del gabinete del general San Martín, creador de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad de San Marcos. Médico famoso, acudió a curar a Bolívar a Pativilca cuando se encontraba grave y después lo acompañó en las tareas de gobierno hasta agosto de 1826, en que se retiró a sus tierras de Cañete, donde murió olvidado. Bolívar decía de Unanue que era un hombre muy preparado y profundamente honrado. Otro civil que también participó fue don Manuel Lorenzo de Vidaurre, que tuvo hora de adoración a Bolívar y después fue enemigo de la Constitución vitalicia y de Manuelita Sáenz. Vidaurre fue presidente de la Corte Suprema y representó al Perú en el Congreso de Panamá. También otro personaje importante fue don José María de Pando, que había estudiado en el Colegio de Nobles de Madrid y que fue un diplomático brillante
y ministro de Relaciones Exteriores de Bolívar. Bolívar decía que de Pando era el hombre más ilustrado que había conocido en el Perú. Después había un grupo de militares que apoyaban a Bolívar, aparte de Sucre, a quien él consideraba como el hijo que nunca tuvo. Destacaba claramente don José de la Mar, general ecuatoriano nacido en Cuenca, que después llegó a ser presidente del Perú. La Mar se encontraba en Guayaquil cuando Bolívar lo invita para que venga a dirigir las tropas peruanas del Ejército Unido Libertador. Bolívar opinaba, y a eso se debe esa consideración, que era tan buen militar como civil, refiriéndose a la Mar. Otro militar importante fue don Bernardo O'Higgins, expresidente de Chile, que cuando regresó al Perú, Bolívar lo invitó a integrarse al Ejército Libertador. O'Higgins fue quien en el agasajo de recepción a Bolívar le dijo: usted es el hijo predilecto de la victoria. También otro militar importante fue el alto peruano Andrés Santa Cruz, un gran administrador. Fue presidente del Perú después y de Bolivia. Bolívar lo apreciaba mucho y Santa Cruz dijo: usted es el hombre del siglo. Aparte de estos militares, había otros que lo apoyaban, pero ya al margen de la adulación, como el general Gamarra, que le escribió a Bolívar: su carta la he besado muchas veces. O del general Antonio Gutiérrez de la Fuente, que le decía: en Arequipa usted no tiene seguidores, sino adoradores. Otros personajes que no participaron de las tareas de gobierno, pero que pertenecían al entorno íntimo del Libertador, como su amante, la ecuatoriana Manuelita Sáenz, y su maestro, el venezolano Simón Rodríguez. A Simón Rodríguez Bolívar le tenía un afecto especial y lo invitó para que lo acompañe a su viaje al sur del Perú. Ahí recomendó a Sucre para que se encargue de los asuntos educativos de la nueva república. Rodríguez era un tipo excéntrico, trotamundos, sabía varios idiomas, anticlerical y amante exagerado de la naturaleza. Dictaba las clases de anatomía a sus alumnos casi desnudo, en las heladas alturas bolivianas, lo que le valió la protesta general de los padres de familia. Su gestión fue un fracaso y Sucre tuvo que destituirlo. Siguiendo con el aspecto personal de Bolívar en Lima, el mulato pintor limeño José Gil de Castro le hizo 2 retratos. Ninguno de esos retratos está en Lima. Uno está en La Paz, que fue obsequiado por el edecán de Bolívar, el coronel Belfort Wilson, al presidente de ese país, y el otro está en Caracas, que fue enviado por Bolívar a su hermana María Antonia. Gil de Castro también hizo 2 retratos más, uno al general San Martín, que es el que todos apreciamos en el Perú, y otro al general Bernardo O'Higgins, expresidente de Chile. En el próximo capítulo me ocuparé del viaje de Bolívar a Arequipa y al Cusco y hasta el Alto Perú.